en el corazón de Valle Salvaje, un pueblo donde los secretos se escondían tras los muros de piedra de la mansión ducal, la boda entre Rafael y Úrsula prometía ser el evento del año. La élite social se reunía, ansiosa por presenciar la unión de dos familias poderosas. Pero lo que comenzó como una celebración se convirtió en un escándalo imborrable. Rafael, heredero del ducado, había traicionado a Adriana, la mujer que amaba, cediendo a las presiones de su familia y a las maquinaciones de su prometida, Úrsula. La traición no fue solo un acto de deslealtad, sino el inicio de una revelación que destaparía una red de mentiras tejida con precisión. En la iglesia, adornada con lirios y rosas, el ambiente era denso, cargado de expectativas y verdades a medias. Adriana, lejos de ser una víctima, emergió como la portadora de una verdad que cambiaría el destino de todos. El altar, destinado a sellar un matrimonio, se transformó en un tribunal donde las mentiras serían juzgadas. La historia de Valle Salvaje no era solo una de amor y traición, sino de redención, donde el linaje verdadero se medía por la valentía de amar contra todo pronóstico. El altar, destinado a sellar un matrimonio, se transformó en un tribunal donde las mentiras serían juzgadas. La historia de Valle Salvaje no era solo una de amor y traición, sino de redención, donde el linaje verdadero se medía por la valentía de amar contra todo pronóstico. Los susurros de los invitados, el brillo de los candelabros y el eco de los pasos en el suelo de mármol marcaban el preludio de un drama que nadie olvidaría. Rafael, atrapado en una jaula invisible, sentía el peso de su decisión, mientras Úrsula, con su sonrisa calculadora, creía haber asegurado su victoria. Los susurros de los invitados, el brillo de los candelabros y el eco de los pasos en el suelo de mármol marcaban el preludio de un drama que nadie olvidaría. Rafael, atrapado en una jaula invisible, sentía el peso de su decisión, mientras Úrsula, con su sonrisa calculadora, creía haber asegurado su victoria. Pero en las sombras, las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar y la verdad, como un río desbordado, estaba a punto de arrasar con todo. Rafael, de pie, en el gran salón de la mansión, observaba el retrato de su padre, el difunto duque de Valle Salvaje, cuya mirada severa parecía atravesarlo. Cada bocanada de aire le recordaba la jaula que lo aprisionaba, una prisión forjada por las expectativas y las manipulaciones de quienes lo rodeaban. La decisión de abandonar a Adriana no había sido suya. Fue una ejecución de su amor, dictada por las circunstancias y el veneno dulce de Úrsula. Sus palabras frías: "Es lo mejor. Adriana, debemos tomar caminos separados", resonaban en su mente como un eco de su cobardía. Cada sílaba una herida autoinfligida. La presión de Úrsula era constante, un goteo incesante de promesas vacías. Mientras Julio, su hermano, manipulaba con sutileza, disfrazando su ambición de consejo fraternal. Adriana nunca será aceptada aquí. Piensa en el ducado, le había dicho Julio. Sus palabras cargadas de una falsa sabiduría. Rafael, confundido por la resignación en los ojos de Adriana, había cedido, traicionando no solo su corazón, sino su propia esencia. Adriana nunca será aceptada aquí. Piensa en el ducado, le había dicho Julio. Sus palabras cargadas de una falsa sabiduría. Rafael, confundido por la resignación en los ojos de Adriana, había cedido, traicionando no solo su corazón, sino su propia esencia. El aire en Valle Salvaje se había vuelto denso.
casi irrespirable, como si el peso de las verdades no dichas sofocara la vida misma. En su interior, Rafael luchaba contra la culpa, un veneno que se extendía por sus venas, mientras la imagen de Adriana, su amor eterno, lo perseguía en cada rincón de la mansión. La traición no era solo un acto, sino una cadena que lo ataba a un futuro que no deseaba. Un futuro donde el ducado prevalecía sobre su felicidad, pero en lo más profundo de su alma, una chispa de rebeldía comenzaba a encenderse. Una promesa silenciosa de que aún podía cambiar su destino. El momento en que Rafael propuso matrimonio a Úrsula fue como un sueño ajeno, como si otro hombre pronunciara las palabras que sellarían su destino. En el salón iluminado por candelabros, las sílabas salieron de su boca, huecas, desprovistas de vida, mientras observaba el destello de triunfo en los ojos de Úrsula. Su aceptación fue inmediata. Un sí que resonó como el portazo final de su libertad desvaneciéndose. No había amor en su mirada, solo una satisfacción afilada, casi depredadora, que heló la sangre de Rafael. Úrsula, con su elegancia calculada, no dudó en abrazar la victoria, sabiendo que el compromiso la colocaba un paso más cerca del control del ducado. Julio, siempre en las sombras, fue el primero en felicitarlo. Su abrazo cargado de una falsedad que Rafael sintió como las garras de una serpiente. «Has hecho lo correcto, hermano», dijo Julio, su voz impregnada de una condescendencia que ocultaba sus verdaderas intenciones. Para Julio, este compromiso no era solo una alianza familiar, sino un paso en su plan para manipular a Rafael y apartar a Adriana de su camino. La mansión, con sus paredes de piedra y retratos ancestrales, parecía celebrar la unión con un silencio opresivo, como si supiera que este pacto estaba construido sobre arenas movedizas. Rafael, atrapado en su propia resignación, sentía una náusea profunda, un rechazo visceral hacia el lugar que Julio había diseñado para él. Mientras Úrsula planeaba la boda con una precisión militar, Rafael no podía evitar preguntarse si había condenado su alma al ceder ante las presiones. La certeza de que Adriana, su verdadero amor, sufría por su decisión lo atormentaba, y en su corazón una grieta comenzaba a formarse, dejando entrar la posibilidad de la redención. En el jardín de rosas, donde los primeros besos de Rafael y Adriana habían florecido, el crepúsculo pintaba el cielo con tonos melancólicos de naranja y púrpura, como un hematoma en el corazón del día. Adriana, de espaldas, cuidaba una rosa blanca, su silueta una mezcla de gracia y tristeza. Rafael, con el peso de su traición, oprimiéndole el pecho, pronunció su nombre, y su voz sonó extraña, hueca, como si perteneciera a un desconocido. Ella se giró lentamente, sus ojos profundos y sinceros desarmándolo con una calma que contrastaba con el torbellino en su interior. No había ira en su mirada, solo una tristeza infinita que lo atravesó como una daga. «¿Qué ocurre?», preguntó Adriana. Su voz apenas un susurro. Rafael, con un nudo en la garganta, buscó palabras que suavizaran el golpe, pero no las encontró. «Me he comprometido. Voy a casarme con Úrsula», confesó. Y el mundo pareció detenerse. El viento cesó. Los pájaros se enmudecieron, y el rostro de Adriana, pálido como la cera, permaneció inmóvil. Sin embargo, Rafael vio cómo algo se quebraba en su interior. Un cataclismo silencioso que resonó en su alma. Una lágrima solitaria recorrió la mejilla de Adriana, un destello de dolor puro, que ella secó con dignidad
avergonzándolo aún más. «Entiendo», dijo, y la simplicidad de esa palabra lo destruyó. Sin gritos ni reproches, Adriana aceptó la herida mortal con una entereza que lo humilló. «Te deseo que seas feliz». Rafael, añadió antes de darse la vuelta y alejarse, su espalda recta afirmando la fortaleza de un corazón roto. Rafael, paralizado, quiso correr tras ella, gritar que todo era un error, pero el peso de su cobardía lo ancló al suelo. Mientras la veía desvanecerse en el crepúsculo, la celebración de su compromiso resonaba como la banda sonora de su infierno personal. En los oscuros corredores de la mansión de Valle Salvaje, las intrigas se tejían como hilos invisibles, enredando a todos en una red de sospechas. Francisco, el capataz, sentía una atracción innegable por Irene, la enigmática doncella, cuya mirada sugería que sabía más de lo que revelaba. Esa tarde, cerca de los establos, Francisco notó una tensión inusual en ella. «¿Ocurre algo? Irene, pareces preocupada», preguntó con suavidad. Ella, tras mirar a su alrededor como temiendo ser escuchada, confesó que el ambiente en la casa estaba cargado desde el anuncio del compromiso de Rafael. Especialmente la señorita Úrsula. Susurró. «Anoche la oí hablar con Julio en la biblioteca. Mencionaban un plan perfecto y que Adriana dejaría de ser un problema». Las palabras encendieron las sospechas de Francisco, quien siempre había desconfiado de los primos. Mientras tanto, en la casa principal, la gobernanta Eva confrontó a la duquesa Isabel en el despacho. Con la voz temblando de indignación, Eva exclamó: «No puedo creer que permita esta farsa. Casar a su hijo con esa mujer, sabiendo que ama a Adriana. Es una crueldad». Isabel, con sus fríos ojos azules, defendió su decisión, argumentando que aseguraba la estabilidad del ducado, pero Eva, leal al difunto duque, no cedió. Úrsula es una revista, y Julio no es mejor. Ha olvidado las advertencias de su esposo. Nunca confió en ellos, replicó, tocando una fibra sensible. Isabel flaqueó por un instante, pero insistió en que Adriana era un imposible. Eva salió del despacho, dejando a la duquesa sumida en dudas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a alinearse, y aunque nadie lo supiera aún, las sospechas de Francisco, Irene y Eva eran las primeras grietas en el plan de Úrsula y Julio. En Valle Salvaje, ser bueno no siempre era suficiente. A veces era un peligro que requería valentía para enfrentar la verdad oculta tras las sombras. La noche ante la boda, una tormenta feroz azotaba Valle Salvaje, con truenos que sacudían los cimientos de la mansión y relámpagos que iluminaban el paisaje con destellos fantasmagóricos. En la biblioteca, ocultos tras las sombras, Úrsula y Julio conspiraban, ajenos a los oídos que los escuchaban. «Mañana seré la duquesa», siseó Úrsula, su voz cargada de triunfo. «Nuestro plan ha sido impecable». Julio, con su tono condescendiente, advirtió: «No cantes victoria aún, hasta que Rafael diga sí. Quiero... Todo puede pasar. Y Adriana, su resistencia me inquieta». Úrsula se rió, una risa fría y desprovista de alegría. «Está rota. ¿Qué podría hacer ahora? Rafael está hundido en su culpa, acorralado como lo planeamos, igual que con el testamento del tío. Rafael, oculto tras la puerta, sintió su corazón detenerse. El testamento...» Julio bajó la voz, pero las palabras llegaron claras. «Ese secreto muere con nosotros. Gracias a nuestra
Modificación. La fortuna personal del duque pasó a mamá, no a Rafael. Sin esa palanca financiera, no tuvo libertad para desafiar a mi madre y elegir a la campesina. Úrsula susurró, un golpe maestro. Gracias a nuestra modificación, la fortuna personal del duque pasó a mamá, no a Rafael. Sin esa palanca financiera, no tuvo libertad para desafiar a mi madre y elegir a la campesina. Úrsula susurró, un golpe maestro. Mañana, el ducado será nuestro en todo menos en el nombre. Cada palabra era una revelación devastadora para Rafael. Una puñalada que destrozaba la ilusión de lealtad familiar. Habían falsificado el testamento de su padre, manipulando no solo su amor, sino su herencia. La presión de su madre, las insistencias de Julio, todo cobraba un sentido monstruoso. La imagen de Adriana, su dolor digno, apareció en su mente, intensificando su furia. Úrsula y Julio no eran solo ambiciosos, eran traidores que habían conspirado en el corazón de su familia. En la tormenta exterior, Rafael encontró un eco de su rabia, una claridad helada que reemplazó su desesperación. Úrsula y Julio no eran solo ambiciosos, eran traidores que habían conspirado en el corazón de su familia. En la tormenta exterior, Rafael encontró un eco de su rabia, una claridad helada que reemplazó su desesperación. Ya no era el hombre confundido, tenía un propósito. Y la boda del día siguiente sería el escenario donde las máscaras caerían. La tormenta que azotaba Valle Salvaje parecía un reflejo de la furia que ardía en el pecho de Rafael. Ya no era el hombre confundido, tenía un propósito. Y la boda del día siguiente sería el escenario donde las máscaras caerían. La tormenta que azotaba Valle Salvaje parecía un reflejo de la furia que ardía en el pecho de Rafael. Tras escuchar la confesión de Úrsula y Julio en la biblioteca, el velo de su confusión se desgarró, dejando paso a una claridad afilada como el cristal. No solo habían manipulado su amor por Adriana, sino que habían profanado la última voluntad de su padre, el duque, falsificando su testamento para despojarlo de su herencia. Cada palabra de los primos resonaba en su mente, un eco de traición que transformó su desesperación en una determinación inquebrantable. Ya no era el hombre atormentado, atrapado en la culpa inducida por quienes creía aliados. Ahora tenía un propósito: exponer a los traidores y reclamar su libertad. La imagen de Adriana, con su tristeza silenciosa y su dignidad intacta, se convirtió en su faro. La había sacrificado por una culpa fabricada, pero no permitiría que su amor muriera en vano. La tormenta exterior, con sus relámpagos y truenos, era un eco de la tempestad que se desataba en su alma. Una fuerza que lo impulsaba a actuar. La había sacrificado por una culpa fabricada, pero no permitiría que su amor muriera en vano. La tormenta exterior, con sus relámpagos y truenos, era un eco de la tempestad que se desataba en su alma. Una fuerza que lo impulsaba a actuar. En los pasillos oscuros de la mansión, Rafael caminaba con pasos firmes, su mente trazando un plan. No confrontaría a Úrsula y Julio en la oscuridad. Dejaría que la boda, su gran farsa, fuera el escenario de su caída. En los pasillos oscuros de la mansión, Rafael caminaba con pasos firmes, su mente trazando un plan. No confrontaría a Úrsula y Julio en la oscuridad. Dejaría que la boda, su gran farsa, fuera el escenario de su caída. La iglesia, con sus lirios blancos y sus invitados ilusos, sería el tribunal donde la verdad prevalecería. La furia que lo consumía no era ciega, sino fría, calculada, una herramienta para restaurar lo que le habían robado.
mientras los relámpagos iluminaban su rostro. Rafael juró que Adriana, su amor verdadero, no sería una víctima más de las víboras que anidaban en su familia. El amanecer traería no solo un nuevo día, sino el fin de las mentiras que habían envenenado Valle Salvaje. Mientras la tormenta rugía sobre Valle Salvaje, Adriana, en la soledad de su habitación, sintió que el dolor no la había doblegado, sino despertado. La resignación de Rafael, su mirada apagada, no era natural. Una fuerza invisible lo aplastaba, y su amor por él la impulsó a buscar respuestas. Decidida, desafió la lluvia y se dirigió al despacho del duque, un lugar que siempre había respetado, casi temido, por la desaprobación del anciano hacia ella, pero esa noche sentía que su espíritu la guiaba. Con una horquilla forzó la cerradura, un truco de su infancia traviesa, y entró en la habitación impregnada de olor a cuero y papel viejo. Un relámpago iluminó el despacho, revelando una caja fuerte oculta tras un cuadro. Recordó a Julio jactándose de conocer los secretos del duque, incluida la fecha de nacimiento de su difunta esposa, usada por todo, con manos temblorosas. Probó la combinación y el mecanismo cedió. Tenso, encontró documentos, joyas y un sobre sellado con el escudo del ducado, dirigido a Rafael, con la instrucción de abrirlo tras la muerte del duque si las circunstancias lo requerían. Rompió el sello y leyó la carta, escrita con la caligrafía temblorosa del anciano. En ella, el duque advertía sobre la ambición de Julio y Úrsula, confirmaba su bendición a su amor con Rafael y adjuntaba el testamento auténtico que lo nombraba heredero total sin condiciones. Las lágrimas de Adriana no eran de dolor, sino de esperanza. El duque la había aceptado. El testamento, opuesto al presentado por Isabel, era la prueba irrefutable de la traición. Abrazó los documentos. Consciente de que tenía en sus manos el arma para liberar a Rafael, en ese momento la puerta se abrió y Rafael apareció empapado y pálido, sus ojos encontrándose con los de ella en un instante que marcó el inicio de su lucha conjunta contra las mentiras. En el despacho del duque, bajo la luz titilante de un candelabro, Rafael y Adriana se enfrentaron a la verdad que cambiaría sus destinos. La tormenta rugía fuera, pero dentro, un silencio cargado de significado los unía. Adriana, con los documentos en la mano, miró a Rafael, cuya expresión reflejaba la conmoción de lo que había oído en la biblioteca. La tormenta rugía afuera, pero dentro, un silencio cargado de significado los unía. Adriana, con los documentos en la mano, miró a Rafael, cuya expresión reflejaba la conmoción de lo que había oído en la biblioteca. Sin necesidad de palabras, le entregó la carta del duque. Rafael la leyó, sus manos temblando mientras las palabras de su padre, llenas de amor y advertencias, se clavaban en su alma. El duque había sospechado de Julio y Úrsula, había protegido su herencia con un testamento auténtico y, más importante, había bendecido su amor por Adriana. Cada línea era un bálsamo para su corazón herido, una absolución de la culpa que lo había atormentado. Han falsificado el testamento de mi padre, dijo Rafael, su voz grave resonando con una nueva autoridad. Julio y Úrsula han falsificado el testamento de mi padre, dijo Rafael, su voz grave resonando con una nueva autoridad. Julio y Úrsula, los oí confesarlo. Adriana asintió. Tu padre nos ha dado la manera de detenerlos, respondió, entregándole el testamento verdadero. En ese instante,
Las dudas y la separación que los habían dividido se desvanecieron. Eran aliados, unidos por un amor que había resistido la traición y fortalecido por la verdad. Sus miradas se encontraron y en los ojos de Adriana, Rafael vio no solo pasión, sino una fuerza que lo inspiró. «Mañana es la boda», dijo, una sonrisa sombría dibujándose en sus labios. «Dejemos que sigan con su farsa. Tendrán la celebración que merecen». Adriana asintió, su resolución de acero complementando la furia calculada de Rafael. Juntos, planearon exponer a los traidores en el escenario que ellos mismos habían preparado la iglesia. Ante la élite social, la tormenta exterior parecía aplaudir su determinación, mientras en el despacho, dos corazones heridos se convertían en un frente unido, listos para reclamar su libertad y su amor en un acto de justicia que Valle Salvaje nunca olvidaría. La mañana de la boda amaneció radiante, como si la tormenta de la noche anterior hubiera purificado Valle Salvaje para el drama que estaba por desatarse. La iglesia del pueblo, adornada con lirios blancos y rosas, exhalaba una ironía cruel, su belleza ocultando el hedor de las mentiras que impregnaban el aire. Los invitados, la crema de la sociedad local, llenaban los bancos, susurrando sobre la unión de dos familias prominentes. Úrsula, envuelta en un vestido de un blanco purísimo, caminaba hacia el altar del brazo de Julio, su rostro una máscara de radiante victoria. Sin embargo, su mirada dura y su sonrisa tensa traicionaban la frialdad de su ambición. Julio, con una expresión de triunfo mal disimulada, creía que el ducado estaba a su alcance. Rafael, impecable en su traje, esperaba en el altar, su rostro una calma engañosa que ocultaba el fuego en sus ojos. La duquesa Isabel, sentada entre los invitados, observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y una inquietud que no podía nombrar, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. El sacerdote comenzó la ceremonia, su voz monótona recitando las escrituras, mientras el aire se volvía más pesado, cargado de una tensión subterránea. Úrsula, impaciente por sellar su victoria, lanzaba miradas de reojo a Rafael, quien mantenía la vista al frente, esperando el momento preciso. Cada segundo parecía estirarse, y los invitados, ajenos al drama que se gestaba, seguían el ritual con una mezcla de aburrimiento y curiosidad. La iglesia, con sus vitrales reflejando la luz del sol, era un escenario perfecto para la farsa que Julio y Úrsula habían orquestado, pero también para la verdad que Rafael y Adriana estaban a punto de desatar. El silencio que precedió la pregunta crucial del sacerdote fue absoluto. Un preludio al caos que transformaría el altar en un tribunal y la boda en un juicio inolvidable. El momento culminante de la ceremonia llegó y el sacerdote, con voz solemne, preguntó Rafael: «Duc de Valsalvage, ¿aceptas a Úrsula como tu legítima esposa?» El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que absorbió cada susurro en la iglesia. Úrsula contuvo el aliento, su corazón latiendo con la certeza de su triunfo. Pero Rafael, en lugar de responder, se giró lentamente hacia los presentes. «No», declaró, su voz resonando clara y firme. Un jadeo colectivo recorrió la congregación. Úrsula palideció, su sonrisa congelada en una mueca de incredulidad, mientras Julio, furioso, dio un paso adelante. «¿Qué significa esto?» Siseó. Rafael lo ignoró, su mirada fija en Úrsula. «No puedo casarme contigo», continuó, «porque este matrimonio se basa en mentiras, traición y crimen». En ese instante,
Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y Adriana entró no como una víctima, sino como una reina, vestida con su sencilla ropa de trabajo. En sus manos llevaba los documentos que lo cambiarían todo, acompañada por Eva e Irene. Un frente de lealtad inesperado. Adriana avanzó por el pasillo, su cabeza alta, y se detuvo junto a Rafael. Rafael dice la verdad, afirmó, su voz cargada de fuerza. Adriana avanzó por el pasillo, su cabeza alta, y se detuvo junto a Rafael. Rafael dice la verdad, afirmó, su voz cargada de fuerza. Entregó los papeles a Rafael, quien mostró el testamento falsificado, y luego la carta del duque. Leyó fragmentos en voz alta, exponiendo la traición de Úrsula y Julio, quienes habían manipulado la herencia de su padre. La duquesa Isabel, con lágrimas de arrepentimiento, comprendió cómo había sido engañada. Úrsula gritó, acusando a Adriana, pero Eva e Irene corroboraron la verdad con sus testimonios. La duquesa Isabel, con lágrimas de arrepentimiento, comprendió cómo había sido engañada. Úrsula gritó, acusando a Adriana, pero Eva e Irene corroboraron la verdad con sus testimonios. La evidencia era irrefutable. Cuando Julio intentó huir con Úrsula, Francisco y los guardias los detuvieron. La evidencia era irrefutable. Cuando Julio intentó huir con Úrsula, Francisco y los guardias los detuvieron. Isabel, recuperando su autoridad, ordenó su arresto. La red de mentiras se deshizo, dejando a los traidores expuestos ante una sociedad atónita. En medio del caos que siguió a la caída de Úrsula y Julio, la iglesia de Valle Salvaje se transformó en un escenario de redención. Los murmullos de los invitados se desvanecieron cuando Rafael se volvió hacia Adriana, y el mundo a su alrededor dejó de existir. En medio del caos que siguió a la caída de Úrsula y Julio, la iglesia de Valle Salvaje se transformó en un escenario de redención. Los murmullos de los invitados se desvanecieron cuando Rafael se volvió hacia Adriana, y el mundo a su alrededor dejó de existir. Tomó sus manos, cálidas y reales, y con una voz quebrada por la emoción, dijo Adriana, me has salvado de mí mismo, de mi ceguera. Me has devuelto la libertad, la verdad, la vida. Ella, con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad, respondió, tú habrías hecho lo mismo por mí. Tomó sus manos, cálidas y reales, y con una voz quebrada por la emoción, dijo Adriana, me has salvado de mí mismo, de mi ceguera. Me has devuelto la libertad, la verdad, la vida. Ella, con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad, respondió, tú habrías hecho lo mismo por mí. Nunca dejé de creer en ti. Rafael acarició su rostro, secando una lágrima con el pulgar. Mi padre tenía razón, murmuró. Nunca dejé de creer en ti. Rafael acarició su rostro, secando una lágrima con el pulgar. Mi padre tenía razón, murmuró. La verdadera nobleza está en el carácter. Y tú eres la persona más noble que he conocido. Adriana, con una sonrisa serena, lo silenció suavemente. El amor no entiende de errores, solo de segundas oportunidades. Su beso, lleno de promesas y pasión, selló el fin de la pesadilla y el comienzo de un futuro juntos. La congregación, testigo de un amor auténtico, estalló en aplausos espontáneos. De la mano, Rafael y Adriana salieron de la iglesia, dejando atrás las sombras de la traición y caminando hacia la luz del sol. Valle Salvaje ya no era una prisión.
sino un hogar que podían construir sobre la verdad y un amor inquebrantable. El escándalo sería recordado por años, pero para ellos marcaba la victoria de su unión. Las heridas de la familia tardarían en sanar, pero el futuro brillaba con esperanza. Tenían un valle que reclamar, una vida que vivir y un amor libre al fin. Su final feliz no era un cuento de hadas. Era una batalla ganada con valentía y corazón. Un testimonio de que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo. La historia de Valle Salvaje es más que un relato de traición y redención. Es un testimonio del poder del amor y la verdad para derribar las mentiras más elaboradas. Rafael y Adriana, al enfrentar las maquinaciones de Úrsula y Julio, no solo salvaron su amor, sino que restauraron el legado del duque, demostrando que la nobleza reside en el carácter y la valentía. La iglesia, convertida en tribunal, fue el escenario donde las máscaras cayeron. Y la sociedad de Valle Salvaje, testigo del escándalo, aprendió que la ambición ciega no puede competir con la fuerza de un corazón honesto. El camino por delante para Rafael y Adriana no será sencillo. Las cicatrices de la traición permanecerán y la reconstrucción del ducado requerirá esfuerzo. Sin embargo, su unión, forjada en la adversidad, es un faro de esperanza. Valle Salvaje, liberado de las sombras, se alza como un símbolo de segundas oportunidades, donde el amor verdadero no solo sobrevive, sino que transforma. Esta historia, susurrada en las plazas y cantada en las tabernas, recordará a las generaciones futuras que la valentía de amar contra todo pronóstico es la mayor herencia que se puede dejar.